Nunca imaginé que la niña a la que enseñé a caminar un día me ordenaría lavar los pies de su marido para poder dormir bajo su techo. Soy Mateo. Tengo 63 años y toda mi vida trabajé con las manos. La madera fue mi compañera, mi refugio y también mi sustento. Desde que mi esposa murió, mi mundo se redujo a una sola persona, mi hija, Marina. Ella era mi razón para levantarme cada mañana, mi motivo para seguir respirando. Durante años, trabajé en un pequeño taller de carpintería. El olor a barniz y el sonido del serrucho fueron mi música. Cada mueble que terminaba, cada mesa que tallaba, era una promesa silenciosa. Algún día mi hija vivirá mejor que yo. Y así fue. Marina conoció a Daniel, el hijo de una familia adinerada. Cuando me dijo que se casarían, lloré de alegría. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Pensé que por fin tendría un yerno que me respetaría como un padre. ¡Qué ingenuo fui! Después de la boda, Marina cambió. Ya no me abrazaba con la misma ternura. Ya no decía «papá» con esa voz dulce de antes. Ahora era «Mateo, no entres en mi habitación. Mateo, no hagas ruido. Daniel descansa». Aún así, yo lo entendía. Creí que solo necesitaban su espacio. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, un cortocircuito en mi vieja casa encendió un infierno. El fuego lo devoró todo. Mis herramientas, mis recuerdos, mis fotos. Solo me quedó la ropa que llevaba puesta y el bastón que siempre usaba para caminar. No tenía a dónde ir, así que, con el corazón en la mano, toqué la puerta de mi hija. Marina abrió. Su perfume era caro. Su mirada helada. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó sin emoción. Le conté lo del incendio. Por un instante creí ver compasión en sus ojos, pero desapareció tan rápido como vino. «Puedes quedarte unos días, pero por favor no interfieras. Daniel no quiere molestias». Esa noche dormí en el sofá del salón. El olor de la comida lujosa en la cocina me recordaba lo lejos que estaba de mi antiguo hogar. Daniel ni siquiera me miró. Para ellos, yo no era el padre, solo un estorbo. Y entonces llegó la noche de la humillación. Estábamos cenando. Marina, con voz seca, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró fijamente. «Papá, si quieres seguir quedándote aquí, deberás lavar los pies de Daniel todas las noches». Pensé que era una broma, pero su rostro no tenía rastro de risa. En ese instante supe que había perdido a mi hija, y algo dentro de mí cambió para siempre. El silencio en esa mesa era tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Daniel ni siquiera levantó la vista de su plato, como si lo que Marina acababa de decir fuera lo más normal del mundo. Mis manos temblaban sobre mis rodillas, no de miedo sino de rabia contenida durante demasiado tiempo. Había construido mesas para familias enteras. Había tallado cunas para bebés que aún no nacían. Había dado forma a la madera con respeto y paciencia. Pero ahora mi propia hija me pedía que me arrodillara ante un hombre que nunca me había dirigido una palabra de afecto. «Marina», murmuré con la voz quebrada. «¿Hablas en serio?». Ella ni siquiera parpadeó. «Muy en serio, papá. Daniel trabaja mucho y merece descansar. Es solo un gesto de agradecimiento por dejarte estar aquí». Un gesto de agradecimiento. Esas palabras resonaron en mi cabeza como clavos martillados sobre madera podrida. ¿Agradecimiento? ¿Por vivir bajo el techo que ellos podían pagar gracias a la herencia que les correspondería algún día? Daniel finalmente habló, sin mirarme. «No es tan complicado, viejo. Solo un poco de agua tibia, una toalla. Nada del otro mundo». Su tono despreocupado fue la gota que derramó el vaso. Me levanté despacio de la silla, sintiendo cada uno de mis 63 años pesando sobre mi espalda encorvada por décadas de trabajo honesto. Marina frunció el ceño. «¿A dónde vas?». No respondí. Subí las escaleras hacia la pequeña habitación del fondo que me habían asignado.
más parecida a un cuarto de servicio que a una habitación de invitados. Allí, sobre la cama estrecha, estaba mi vieja mochila de lona, la misma que usaba cuando llevaba herramientas al taller. Comencé a meter dentro mi ropa, mis pocas pertenencias. Escuché pasos tras de mí. Marina apareció en la puerta con los brazos cruzados. «¿Qué estás haciendo?» «Me voy», dije sin voltear. «¿Te vas? ¿Y a dónde irás, papá? No tienes casa, no tienes dinero. Apenas puedes caminar sin ese bastón». Sus palabras pretendían lastimarme, quebrarme, hacerme sentir inútil, y lo lograron. Pero también encendieron algo que llevaba años dormido dentro de mí: dignidad. Me giré lentamente hacia ella. Prefiero dormir bajo un puente que arrodillarme ante alguien que no sabe lo que significa el respeto. Los ojos de Marina se entrecerraron con frialdad. «Siempre fuiste orgulloso, papá. Ese orgullo tuyo es lo que te tiene en la miseria». Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Agarré mi bastón y mi mochila. Pasé junto a ella sin decir nada más y bajé las escaleras con la cabeza en alto. Daniel seguía cenando como si nada estuviera pasando. Abrí la puerta principal y salí a la noche fría sin mirar atrás. Mientras caminaba bajo la luz tenue de las farolas, sentí las lágrimas rodar por mis mejillas arrugadas. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Porque en ese momento comprendí algo fundamental. Había perdido a mi tija hacía mucho tiempo, solo que me había negado a aceptarlo. Caminé durante horas por calles vacías, hasta que mis piernas ya no pudieron más. Terminé sentado en una banca de plaza, observando cómo los pocos transeúntes nocturnos pasaban apresurados sin mirarme siquiera. Para ellos yo era invisible, un anciano más perdido en la oscuridad de una ciudad que no perdona a los débiles. Pero yo no era débil. Había sobrevivido a la muerte de mi esposa, había criado sola a una niña. Había construido cientos de muebles con estas manos temblorosas pero firmes. Solo necesitaba recordarlo. Al amanecer, tomé una decisión. Había un lugar al que podía ir, aunque hacía años que no pisaba ese sitio. El viejo taller donde trabajé durante más de 3 décadas. El dueño había muerto hace tiempo y el lugar estaba abandonado. Pero quizás aún quedaban herramientas, o al menos un techo bajo el cual refugiarme. Llegué al mediodía. El edificio lucía devastado por el tiempo, con las ventanas rotas y la pintura descascarada cayendo como piel muerta. Empujé la puerta oxidada y entré. El olor a madera vieja y humedad me golpeó con nostalgia brutal. Allí estaban los bancos de trabajo cubiertos de polvo, las sierras oxidadas colgando de las paredes, los tarros de barniz secos hace años. Era como volver a casa después de un exilio forzado. Me senté en mi antiguo banco de trabajo y apoyé la cabeza entre las manos. Por primera vez en días, me permití llorar sin contenerme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché una voz. «¿Mateo? ¿Eres tú?» Levanté la vista sobresaltado. En la entrada del taller estaba don Esteban, el abogado del antiguo dueño del lugar. Era un hombre mayor, casi de mi edad, con un maletín de cuero gastado bajo el brazo. «¡Don Esteban!», murmuré limpiándome las lágrimas. «¿Qué hace usted aquí?». Él entró despacio, mirando alrededor con expresión melancólica. «Podría preguntarte lo mismo, Mateo. Hace años que este lugar está cerrado». Le conté brevemente lo sucedido. El incendio, la humillación en casa de mi hija, mi decisión de irme. Don Esteban me escuchó en silencio con expresión grave. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Mateo, tengo algo que decirte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Mi corazón comenzó a latir más rápido sin saber por qué. «Cuando don Ramiro murió», continuó, «dejó instrucciones muy claras en su testamento. Este taller y el terreno donde está construido te pertenecen». Las palabras tardaron unos segundos en penetrar mi cerebro confundido. «¿Qué dice?». «Don Ramiro siempre te consideró como un hijo, Mateo. Tú trabajaste aquí desde los 20 años. Le fuiste leal cuando otros lo abandonaron. Por eso te dejó esto en herencia.
pero nunca pude encontrarte para entregarte los documentos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Este lugar es mío? Don Esteban asintió sacando unos papeles amarillentos de su maletín. No solo el taller, Mateo. Todo el terreno. 5 hectáreas completas. Mis manos temblaban al tomar los documentos. Allí estaba mi nombre escrito con tinta negra. Mateo Vargas, propietario legal. Pero eso no es todo, añadió don Esteban con una sonrisa extraña. Hace 6 meses, una empresa constructora se interesó en este terreno para un proyecto inmobiliario grande. Me contactaron ofreciendo una suma considerable por la compra. Tragué saliva. ¿Cuánto? Don Esteban me miró fijamente a los ojos. 3 millones de euros, Mateo. 3 millones. El bastón resbaló de mi mano y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el taller vacío como un trueno anunciando tormenta. No podía procesar lo que acababa de escuchar. 3 millones de euros. Yo, que había vivido toda mi vida contando cada centavo, que había remendado mis zapatos con alambre porque no podía comprar unos nuevos, que había comido pan duro durante semanas para que Marina tuviera comida caliente en la mesa. Ahora resultaba que era propietario de algo que valía una fortuna. Don Esteban me observaba con una mezcla de compasión y alegría. Mateo, sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito tu respuesta. La empresa quiere cerrar el trato pronto. ¿Estás interesado en vender? Mi mente funcionaba a 1000 revoluciones por segundo. Por un lado, esa cantidad de dinero resolvería todos mis problemas inmediatos. Podría comprar una casa nueva, vivir con dignidad el resto de mis días, tal vez incluso ayudar a... Nombre. La imagen de Marina ordenándome lavar los pies de su marido volvió a mi mente como un latigazo. Don Esteban, dije con voz más firme de lo que había sonado en semanas. Necesito tiempo para pensarlo. Él asintió comprensivo. Por supuesto. Pero mientras decides, al menos déjame ayudarte con algo inmediato. Tengo contactos en el ayuntamiento. Puedo gestionar que reconecten los servicios básicos aquí. Agua, luz. Este lugar puede ser habitable nuevamente. Durante los siguientes días, don Esteban cumplió su palabra. Electricistas y fontaneros aparecieron para reparar las instalaciones básicas del taller. Limpié el espacio, reparé ventanas, pinté paredes. Cada martillazo, cada pincelada era como recuperar pedazos de mí mismo que había perdido. El taller volvió a cobrar vida y yo con él. Una tarde, mientras barnizaba una vieja mesa que había restaurado, escuché que alguien tocaba a la puerta. Era un hombre joven vestido con traje elegante, corbata perfectamente anudada y un portafolio de cuero bajo el brazo. ¿Señor Mateo Vargas?, preguntó con sonrisa profesional. Soy yo. Mi nombre es Javier Montero. Represento a Constructora Mediterránea. Vengo a hablar sobre su propiedad. Lo invité a pasar. Javier miró alrededor con expresión calculadora, evaluando cada rincón como si estuviera tasando oro. Señor Vargas, iré directo al grano. Nuestra empresa está muy interesada en adquirir este terreno para desarrollar un complejo residencial de lujo. Estamos preparados para ofrecerle 3,5 millones de euros. Había subido la oferta en 500,000. Es una oferta generosa, continuó Javier, pero necesitamos su respuesta pronto porque tenemos plazos ajustados con inversionistas internacionales. Observé al joven frente a mí, tan seguro de sí mismo, tan convencido de que cualquier anciano en mi situación saltaría ante semejante cantidad. Y tenía razón. Casi cualquiera lo haría. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esos días de soledad y reflexión. Señor Montero, dije despacio. Aprecio su oferta, pero necesito más tiempo para considerar mis opciones. La sonrisa de Javier se tensó ligeramente. Señor Vargas, con todo respeto, ¿qué más necesita considerar? Usted es un hombre mayor sin familia que lo apoye. Se detuvo abruptamente al darse cuenta de lo que acababa de decir. Yo sonreí con amargura. Tiene razón en eso último, señor Montero.
No tengo familia que me apoye, pero precisamente por eso tengo todo el tiempo del mundo para tomar esta decisión. Javier se marchó visiblemente frustrado. Esa noche, mientras cenaba un simple guiso que había preparado en la pequeña cocina improvisada del taller, pensé en Marina. ¿Sabría ella algo sobre el valor de este terreno? Por eso había sido tan fría conmigo últimamente, esperando quizás que muriera pronto para heredarlo todo. No quería creer eso de mi propia hija, pero las dudas comenzaban a envenenar mis pensamientos. Decidí que era hora de hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo: cambiar mi testamento. A la mañana siguiente llamé a don Esteban y le pedí que viniera al taller con urgencia. Él llegó en menos de una hora, intuyendo quizás la gravedad de lo que necesitaba discutir. Nos sentamos en 2 sillas viejas que había restaurado, con una taza de café caliente entre las manos. «Don Esteban, quiero cambiar mi testamento», dije sin rodeos. El abogado asintió despacio, sin sorpresa. «¿Puedo preguntar qué te ha llevado a esta decisión?». Le conté todo, cada detalle de la humillación en casa de Marina, cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio. Don Esteban escuchaba con expresión cada vez más sombría. «Mateo, como abogado debo decirte que tienes todo el derecho de disponer de tus bienes como mejor te parezca. Pero como amigo, debo preguntarte, ¿estás seguro? Marina es tu única hija. Marina dejó de ser mi hija la noche que me pidió arrodillarme ante su marido». Respondí con voz quebrada pero firme. Yo crié a una niña bondadosa y humilde, pero la mujer en la que se convirtió, esa no es mi hija. Don Esteban suspiró profundamente. Entiendo. ¿Tienes en mente a quién deseas dejar tus bienes? Había pensado mucho en eso durante las noches insomnes. Quiero crear una fundación que ayude a padres ancianos abandonados por sus hijos. Que ningún anciano tenga que pasar por lo que yo pasé. Y también quiero destinar una parte para restaurar este taller y convertirlo en escuela de carpintería para jóvenes sin recursos. Los ojos de don Esteban se humedecieron. «Mateo, eso es extraordinario. Haré los trámites inmediatamente. Durante los siguientes días, firmé todos los documentos necesarios. Mi Nuevo Testamento establecía claramente que Marina no recibiría nada de mi herencia, y explicaba detalladamente las razones de mi decisión. No lo hacía por venganza, sino porque quería que mi dinero sirviera para algo bueno, no para alimentar el lujo y la vanidad de quienes habían olvidado el valor del respeto. Pero el destino tenía preparada una sorpresa más. Una tarde, mientras trabajaba tallando un pequeño cofre de madera, apareció en el taller una mujer elegante de unos 40 años. «¿Señor Vargas?», preguntó con voz suave. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Laura Mendoza. Soy periodista del diario regional. He escuchado rumores sobre este terreno y la oferta millonaria que ha recibido. Me gustaría entrevistarlo». Me quedé helado. «¿Cómo supo de eso?». Ella sonrió con profesionalismo. «Tengo fuentes en la constructora. Su historia es fascinante, señor Vargas. Un humilde carpintero que resulta ser dueño de una fortuna sin saberlo. A la gente le encantan estas historias. Inmediatamente comprendí las implicaciones. Si esa entrevista se publicaba, Marina se enteraría de todo. Parte de mí quería negarme, mantener todo en secreto. Pero otra parte, la parte herida y resentida, quería que ella supiera exactamente lo que había perdido por su crueldad. «Está bien», dije finalmente. «Haré la entrevista, pero con una condición. Quiero contar toda la verdad, incluyendo lo que me hizo mi hija». Laura asintió sacando su grabadora. «Adelante, señor Vargas. Cuénteme su historia». Y así lo hice. Durante 2 horas le narré todo. Mi vida de trabajo duro, la crianza solitaria de Marina, el incendio, la humillación en casa de mi hija, el descubrimiento del terreno, la oferta millonaria. No omití ningún detalle, ni siquiera los más dolorosos. Laura escuchaba con expresión conmovida, tomando notas frenéticamente. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. «Señor Vargas,
Esta es una de las historias más poderosas que he escuchado en mi carrera. Con su permiso, publicaré todo mañana en portada. Publíquelo, respondí. Que el mundo sepa qué tipo de hija tengo. Esa noche dormí más tranquilo que nunca, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. No sabía qué pasaría después, pero ya no me importaba. Había recuperado mi dignidad, y eso valía más que cualquier fortuna. El artículo se publicó al día siguiente en portada del periódico regional, bajo un titular que no dejaba lugar a dudas. El carpintero millonario, expulsado por su hija, ahora dueño de una fortuna. La periodista Laura había hecho un trabajo excepcional, capturando cada matiz de mi historia con una prosa emotiva pero respetuosa. Incluía incluso una fotografía mía en el taller, sosteniendo mis viejas herramientas con expresión serena. No esperaba la reacción que provocaría. Para el mediodía, la historia se había vuelto viral en redes sociales. Miles de personas compartían el artículo con comentarios indignados dirigidos hacia Marina y Daniel. ¿Cómo puede una hija tratar así a su padre? Este hombre merece todo lo bueno que le está pasando. La karma es real. Esa hija se merece quedarse sin nada. Estaciones de radio locales comenzaron a discutir el caso en programas de opinión. Algunos me defendían fervientemente, otros criticaban que hubiera hecho pública una disputa familiar. Pero la mayoría estaba de mi lado. Don Esteban llegó al taller esa tarde con expresión preocupada. «Mateo, tienes que ver esto», dijo mostrándome su teléfono. En la pantalla había un video que circulaba en redes sociales. Era Marina, filmada por alguien en la calle, siendo acosada por reporteros que le gritaban preguntas. ¿Es cierto que obligó a su padre a lavar los pies de su esposo? ¿Por qué lo echó de su casa? ¿Sabía usted del valor del terreno que heredaría? Marina lucía desencajada, tratando de cubrirse el rostro mientras corría hacia su auto. Daniel tampoco se salvaba de la atención mediática. Fotografías suyas saliendo de su oficina aparecieron en varios portales de noticias con titulares como «El yerno que humilló a un anciano». Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la satisfacción. No era venganza lo que buscaba, pero tampoco podía negar cierta justicia poética en ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. ¿Papá? Era la voz de Marina quebrada y desesperada. Mi corazón se aceleró automáticamente ante el sonido de mi hija, esa respuesta pavloviana que ningún padre puede evitar sin importar cuánto daño le hayan causado. «Marina», respondí con voz neutral. «Papá, por favor, necesito hablar contigo. Esto se ha salido de control. Los medios están destruyendo mi reputación. Daniel perdió 2 clientes importantes hoy por culpa de toda esta publicidad negativa». Interesante. No preguntó cómo estaba yo, no se disculpó por lo que había hecho. Solo le preocupaba su reputación y los negocios de su esposo. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto, Marina? Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Podrías hacer una declaración pública diciendo que todo fue un malentendido, que exageraste las cosas, que estabas confundido. Cada palabra era como un puñal adicional en una herida que aún sangraba. ¿Quieres que mienta públicamente? ¿Que diga que no pasó lo que claramente pasó? Papá, por favor, no entiendes lo difícil que está siendo esto para mí. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. Marina, ¿sabes cuánto tiempo te busqué después de que salí de tu casa esa noche? ¿Sabes que dormí en bancas de plaza durante días? ¿Te importó alguna vez? Silencio. Yo pensé que estarías bien, murmuró débilmente. No, Marina. No pensaste en mí en absoluto. Y ahora que las consecuencias de tus acciones te alcanzan, vienes a pedirme que te salve. Pero ¿sabes qué? Ya no eres mi responsabilidad. Eres mi padre. Tienes que ayudarme. La ironía de esas palabras era casi cómica. Fui tu padre toda tu vida, Marina. Te crié sola después de que tu madre murió. Trabajé hasta que mis manos sangraban para que tuvieras comida y educación.
pero dejaste de verme como tu padre el día que me trataste como un sirviente. Papá, yo... Lo siento. Las palabras sonaban huecas, dichas solo por desesperación. No me llames más, Marina. Necesito tiempo para sanar. Y tú necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no de debilidad sino de liberación. Había cortado el último hilo que me ataba a la falsa esperanza de que mi hija volvería a ser quien fue. Don Esteban, que había presenciado la conversación en silencio, puso una mano comprensiva sobre mi hombro. Hiciste lo correcto, Mateo. Asentí, aunque las lágrimas rodaban por mis mejillas. Hacer lo correcto no siempre se siente bien, pero era necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática que poco a poco fue disminuyendo. El escándalo que había sacudido a la comunidad empezó a perder fuerza conforme surgían nuevas noticias y nuevos escándalos que capturaban la atención pública. Pero para mí, la vida había cambiado irreversiblemente. Recibía decenas de mensajes diarios de personas desconocidas expresando su apoyo. Algunos me enviaban cartas físicas al taller, compartiendo sus propias historias de abandono familiar. Era conmovedor y desolador al mismo tiempo descubrir cuántos ancianos vivían experiencias similares a la mía. Eso solo reforzó mi decisión sobre qué hacer con el dinero de la venta del terreno. Una mañana, Javier Montero de la constructora Mediterránea apareció nuevamente en el taller. Lucía más nervioso que la última vez, con ojeras profundas que sugerían noches sin dormir. «Señor Vargas», dijo sin preámbulos, «mi empresa está dispuesta a subir la oferta a 4 millones de euros. Es nuestra última y mejor propuesta». 4 millones. Una cifra que hacía meses habría parecido sacada de un sueño imposible. Me senté en mi banco de trabajo y observé a Javier detenidamente. ¿Por qué tanta urgencia? Él dudó antes de responder. La verdad, señor Vargas, es que después de toda la publicidad que ha recibido su caso, varios inversionistas se han interesado en este proyecto específicamente. Quieren ser parte de una historia inspiradora. Su nombre se ha convertido en una marca de integridad y dignidad. Qué irónico. Mi dolor se había convertido en una herramienta de marketing. Además, continuó Javier, si acepta vender, la constructora está dispuesta a nombrar el futuro complejo residencial, Residencial Mateo Vargas, en su honor. Será un legado permanente. La oferta era tentadora, no por el reconocimiento, sino por lo que ese dinero podría lograr. Pensé en todos los ancianos que me habían escrito, en todas las historias de abandono que había escuchado. Con 4 millones podría crear una fundación realmente impactante. Acepto, dije finalmente, pero con condiciones adicionales. Javier sacó inmediatamente un bolígrafo y una libreta. Dígame. Primero, el 10% del proyecto debe destinarse a viviendas accesibles para adultos mayores en situación vulnerable. Javier anotaba frenéticamente. Segundo, la constructora debe contratar al menos 20 aprendices sin recursos para entrenarlos en oficios durante la construcción. Eso puede arreglarse, asintió Javier. Y tercero, hice una pausa. Quiero que este taller específicamente sea preservado y convertido en museo y escuela de carpintería. No puede ser demolido. Javier frunció el ceño. Eso complicaría el diseño arquitectónico. Esas son mis condiciones. Interrumpí con firmeza. Si no las aceptan, no hay trato. Javier me miró durante un largo momento, evaluando si hablaba en serio. Finalmente asintió. Tendré que consultarlo con la junta directiva, pero haré todo lo posible para que acepten sus términos, señor Vargas. Se marchó dejándome solo con mis pensamientos. Esa tarde, mientras organizaba algunas herramientas antiguas, escuché pasos aproximándose al taller. Levanté la vista esperando encontrar a otro reportero o curioso. Pero era Marina. Estaba sola, sin Daniel, vestida con ropa simple muy distinta a los atuendos lujosos que solía usar. Su rostro mostraba señales evidentes de llanto reciente. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad.
Hola, papá, susurró finalmente con voz apenas audible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mi pecho. Marina, ¿qué haces aquí? Ella dio un paso vacilante hacia adelante. Vine a disculparme de verdad, no por teléfono, no con palabras vacías, sino mirándote a los ojos. Sus manos temblaban mientras hablaba. He tenido mucho tiempo para pensar desde que salió la noticia, para reflexionar sobre quién me he convertido. Y tienes razón, papá. Me convertí en alguien horrible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Daniel y yo. Nos hemos estado peleando mucho últimamente. Él está furioso por toda la publicidad negativa. Me culpa por haber sido tan cruel contigo. Dice que arruiné su imagen profesional. Interesante cómo las personas muestran su verdadera naturaleza cuando las circunstancias se ponen difíciles. Pero más allá de eso, continuó Marina, he recordado todo lo que hiciste por mí, cómo trabajabas hasta tarde para que yo tuviera todo lo necesario, cómo me abrazabas cuando tenía pesadillas, cómo me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Se arrodilló frente a mí, algo que nunca imaginé que haría. Perdí esas enseñanzas en algún punto del camino, papá. Me dejé seducir por el dinero, por el estatus, por un estilo de vida que me hizo olvidar de dónde vengo. Y lo peor es que te lastimé a ti, la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Sus sollozos eran genuinos, desgarradores. Parte de mí quería abrazarla inmediatamente, perdonarlo todo. Pero otra parte, la parte que había sido profundamente herida, necesitaba más que palabras. Marina, dije con voz suave pero firme. Aprecio que hayas venido, aprecio tus disculpas, pero el perdón no es algo que pueda darse inmediatamente. Necesito tiempo para sanar, para procesar todo lo que pasó. Ella asintió entre lágrimas. Lo entiendo, papá. No espero que me perdones ahora. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Y que no vine por el dinero, no me importa la herencia, ni el terreno, ni nada de eso. Solo quiero recuperar a mi padre. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de mí. El tiempo lo dirá, Marina. El tiempo lo dirá. Se levantó despacio, se limpió las lágrimas y antes de irse se giró una última vez. Te amo, papá. Siempre te he amado, incluso cuando no supe demostrarlo. Se marchó dejándome solo con un torbellino de emociones encontradas. Los días posteriores a la visita de Marina fueron extrañamente tranquilos. No volvió a llamar ni a aparecer en el taller, respetando el espacio que le había pedido. Eso me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Mi vida había dado un giro de 180 grados. De ser un anciano abandonado durmiendo en bancas de plaza, había pasado a ser propietario de una fortuna y protagonista involuntario de una historia que había conmovido a miles. Pero más allá del dinero y la fama efímera, lo más importante era que había recuperado algo fundamental: mi dignidad. Había aprendido que el respeto propio no es negociable, que ninguna relación, ni siquiera la familiar, vale la pena si requiere que sacrifiques tu valor como persona. Don Esteban me llamó con noticias sobre la constructora. Mateo, la junta directiva aceptó todas tus condiciones. Quieren proceder con la venta lo antes posible. Perfecto, respondí. Procedamos con los trámites. Durante las siguientes semanas, firmé documentos interminables, asistí a reuniones con abogados y notarios, y finalmente recibí la transferencia bancaria más grande que jamás imaginé ver. 4 millones de euros apareciendo en mi cuenta. Lo primero que hice fue contactar a don Esteban para establecer oficialmente la fundación. La llamamos Fundación Dignidad Plateada, y su misión era clara: proporcionar apoyo legal, financiero y emocional a adultos mayores, abandonados o maltratados por sus familias. Destiné 2,5 millones a la fundación, $500,000 para la restauración del taller y su conversión en escuela de carpintería, y el resto lo reservé para vivir modestamente el tiempo que me quedara. No necesitaba lujos, solo paz.
La noticia sobre la fundación generó otra ola de atención mediática, esta vez completamente positiva. Decenas de ancianos comenzaron a contactarnos buscando ayuda. Contratamos trabajadores sociales, abogados especializados en derecho familiar y psicólogos para ofrecer un servicio integral. Cada historia que escuchaba me partía el corazón, pero también me llenaba de propósito. Don Luis, un hombre de 75 años, había sido encerrado en un asilo por su hijo para quedarse con su pensión. Doña Carmen, de 80 años, vivía en condiciones deplorables en casa de su hija porque no merecía nada mejor. Don Roberto, viudo de 70 años, había sido estafado por sus propios nietos, que falsificaron su firma para vender su casa. Historias que eran variaciones dolorosas de la mía propia. Pero ahora teníamos recursos para ayudarlos. Recuperamos pensiones robadas. Iniciamos procesos legales contra familiares abusivos. Reubicamos a ancianos en viviendas dignas. Ver el impacto directo de la fundación fue más gratificante que cualquier mueble que hubiera tallado en toda mi vida. Una tarde, mientras supervisaba las renovaciones del taller, apareció un joven de unos 20 años. Vestía ropa gastada. Tenía las manos callosas de quien está acostumbrado al trabajo físico, y en sus ojos había una mezcla de timidez y determinación. «¿Señor Vargas?», preguntó con respeto. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?». «Mi nombre es Andrés. Leí sobre su historia en el periódico y sobre la escuela de carpintería que está creando. Me gustaría ser uno de sus primeros estudiantes». Le pregunté sobre su situación. Andrés me contó que había crecido en un hogar de acogida, que nunca conoció a sus padres, que había sobrevivido haciendo trabajos ocasionales, pero soñaba con aprender un oficio de verdad. Su historia me recordó a mi propia juventud llena de incertidumbre. «Andrés, cuando la escuela abra oficialmente en 2 meses, serás el primer estudiante admitido, te lo prometo». Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. «Gracias, señor Vargas. No sabe lo que esto significa para mí». Después de que se fue, me senté en mi banco de trabajo y sonreí por primera vez en meses con genuina felicidad. Esto era lo que el dinero podía comprar cuando se usaba correctamente: oportunidades, esperanza, dignidad restaurada. Esa noche recibí otro mensaje de Marina. Era un mensaje de texto simple. «Papá, vi las noticias sobre la fundación. Estoy muy orgullosa de ti. No espero respuesta. Solo quería que lo supieras. Te amo». No respondí inmediatamente. Todavía no estaba listo para ese nivel de reconciliación. Pero guardé el mensaje, y por primera vez desde el incidente, no sentí ira al pensar en ella. Quizás, con tiempo, podríamos reconstruir algo. Pero sería bajo mis términos, con respeto mutuo como fundamento. El perdón no significaba olvidar ni permitir que se repitieran los mismos patrones. Significaba sanar mientras mantenía límites saludables. Y eso tomaría tiempo. Mientras mi vida florecía con propósito renovado, las circunstancias de Marina y Daniel seguían deteriorándose. No buscaba activamente información sobre ellos, pero vivir en la misma comunidad pequeña hacía inevitable escuchar rumores y comentarios. Al parecer, Daniel había perdido varios contratos importantes después del escándalo. Empresas que valoraban su imagen pública no querían asociarse con alguien que había humillado a un anciano. Su firma de consultoría, que antes era próspera, ahora luchaba por mantenerse a flote. Marina tampoco la estaba pasando mejor. Sus amistades del círculo social alto, esas mismas personas que antes la adulaban, ahora la evitaban. Las invitaciones a eventos exclusivos habían cesado. En el mundo superficial donde se había sumergido, la reputación era moneda de cambio, y la suya estaba en bancarrota. Don Esteban, que mantenía contactos en varios círculos sociales, me contó lo que había escuchado. «Mateo, dicen que Marina y Daniel están considerando mudarse a otra ciudad para escapar del escándalo. La presión social ha sido brutal para ellos». Part of me sentía una punzada de dolor por mi hija. A pesar de todo, seguía siendo la niña que había criado,
la que solía trepar a mis rodillas para que le contara cuentos antes de dormir. Pero otra parte reconocía que esto era consecuencia directa de sus decisiones. Cada persona debe enfrentar las consecuencias de sus actos, respondí. Yo enfrenté las mías cuando decidí irme de su casa sin un centavo. Ahora ella enfrenta las suyas. Una tarde, mientras trabajaba en el diseño del currículo para la escuela de carpintería, recibí una visita inesperada. Era Daniel. Venía solo, sin Marina, y su apariencia era muy distinta a la imagen pulcra y arrogante que proyectaba antes. Lucía desaliñado, con barba de varios días y ojeras profundas. «Señor Vargas», dijo con voz tensa, «necesito hablar con usted». Lo invité a pasar más por curiosidad que por cortesía. Nos sentamos uno frente al otro en el taller. Daniel miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. «Vine a disculparme», comenzó, «por todo. Por cómo lo traté, por lo que permití que Marina le hiciera, por mi silencio cómplice ante la humillación». Sus palabras sonaban ensayadas, pero con un trasfondo de genuino remordimiento. Crecí en una familia adinerada donde el dinero compra todo: respeto, lealtad, incluso afecto. Nunca aprendí el valor del trabajo duro ni de la dignidad que viene de ganarse las cosas por mérito propio. Continuó hablando, describiendo cómo el escándalo le había abierto los ojos sobre la superficialidad de su vida anterior. Perdí clientes, sí, pero más importante, perdí el respeto de personas cuya opinión realmente importa. Y me di cuenta de que usted, señor Vargas, con sus manos callosas y su taller humilde, tiene más dignidad en un dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Era un discurso conmovedor, pero yo había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas sin acciones que las respaldaran. Daniel, aprecio tu disculpa, pero necesito saber, ¿viniste por iniciativa propia o Marina te envió? Él finalmente levantó la mirada. Vine solo. Marina ni siquiera sabe que estoy aquí. Ella está pasando por su propio proceso. Ha estado yendo a terapia, tratando de entender por qué cambió tanto. Eso captó mi atención. ¿Terapia? Daniel asintió. Después de que usted rechazó su llamada hace semanas, ella cayó en una depresión profunda. Se dio cuenta de que había perdido lo único verdaderamente valioso en su vida: su padre. El dinero, el estatus social, nada de eso la consolaba. Así que buscó ayuda profesional. Por primera vez en la conversación, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volviera mágicamente a ser como antes, sino la esperanza realista de que quizás, eventualmente, podría haber sanación. Me alegra saber que está buscando ayuda, dije honestamente. Pero el camino hacia la reconciliación es largo. No sé si algún día podré perdonar completamente lo que pasó. Lo entiendo, respondió Daniel, y no vine a pedir perdón en nombre de Marina. Cada uno debe ganarse eso por sí mismo. Solo quería que supiera que ambos estamos cambiando, o al menos intentándolo. Después de que Daniel se fue, me quedé reflexionando durante horas. La venganza, descubrí, no era tan satisfactoria como la imaginaba. Ver a Marina y Daniel sufrir no me llenaba de alegría, sino de una tristeza compleja. Porque a pesar de todo, Marina seguía siendo mi hija. Y una parte de mí, por más herida que estuviera, aún la amaba. Esa noche escribí una carta, no para enviarla todavía, sino para organizar mis pensamientos. Marina, han pasado meses desde aquella noche terrible. Meses en los que he reconstruido mi vida desde las cenizas de la humillación. He descubierto que tengo más fuerza de la que creía, que mi dignidad no dependía de tu aprobación ni de la de nadie. También he aprendido sobre el perdón, no como un acto de debilidad, sino como un proceso de liberación personal. No sé si algún día podremos volver a tener una relación padre-hija. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí sé es que si eso sucede, será bajo nuevas reglas: respeto mutuo, honestidad y reconocimiento de que ambos somos personas imperfectas tratando de hacer lo mejor posible.
El dinero que gané con la venta del terreno jamás será tuyo. No como castigo, sino porque aprendí que el verdadero legado que puedo dejar no son euros en una cuenta bancaria, sino el impacto positivo que esos recursos pueden tener en el mundo. Si algún día decides volver a mi vida, será como adultos que se respetan, no como padre temeroso de perder el afecto de su hija. Mientras tanto, vivo en paz por primera vez en años. Y esa paz no tiene precio. Con cariño complicado, papá, guardé la carta en un cajón, sin saber si algún día tendría el valor de enviarla. 6 meses después de la publicación del artículo que cambió mi vida, la Fundación Dignidad Plateada ya había ayudado a más de 50 ancianos en situaciones vulnerables. Cada caso exitoso era una victoria pequeña contra la epidemia silenciosa del abandono de adultos mayores. Don Luis, aquel hombre encerrado en el asilo por su hijo, ahora vivía en un apartamento modesto pero digno, con su pensión restaurada y visitado regularmente por voluntarios de la fundación. Doña Carmen había sido reubicada en una residencia de calidad donde recibía el cuidado y respeto que merecía. Don Roberto había recuperado la propiedad de su casa después de un largo proceso legal. Pero más allá de los casos individuales, algo más estaba sucediendo. La fundación había iniciado un movimiento cultural. Medios nacionales comenzaron a cubrir historias similares a la mía, exponiendo la problemática del maltrato a ancianos que antes permanecía oculta. Se iniciaron debates legislativos sobre leyes más estrictas para proteger a adultos mayores vulnerables. Todo porque un viejo carpintero había decidido que su dignidad valía más que la comodidad de permanecer en silencio. La escuela de carpintería abrió sus puertas en primavera. Andrés fue, como prometí, el primer estudiante admitido. Pronto se unieron otros 15 jóvenes, todos provenientes de situaciones difíciles. Les enseñaba no solo técnicas de carpintería, sino filosofía de vida. Un mueble bien hecho, les decía, es como una vida bien vivida. Requiere paciencia, atención al detalle, respeto por los materiales y la humildad de reconocer cuando algo está mal y necesita ser corregido. Andrés en particular mostró talento excepcional. Una tarde, mientras tallaba un diseño intrincado, me comentó que gracias a mí había encontrado su vocación. Le respondí que yo solo le había dado herramientas y conocimiento, que el verdadero mérito era suyo. Más tarde ese día apareció un auto elegante frente al taller. Del vehículo bajó Marina. Venía sola, vestida con ropa simple, sin joyas ostentosas. Llevaba en las manos una caja pequeña, me saludó suavemente y me extendió la caja. Dentro había un reloj viejo, el mismo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi padre y que yo le había regalado cuando cumplió 15 años. Quiero devolvértelo, dijo, porque me di cuenta de que no lo merezco todavía. Este reloj representa generaciones de valores familiares que yo traicioné. Algún día, si logro ser la persona que tú criaste, quizás puedas dármelo nuevamente, pero por ahora debería estar contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin poder contenerlas. Marina me contó que había estado en terapia intensiva estos meses trabajando en entender cómo se convirtió en alguien tan cruel. También me informó que Daniel y ella estaban divorciándose, no por el escándalo, sino porque ambos reconocieron que su matrimonio estaba construido sobre bases superficiales. Le pregunté cuál era su camino ahora. Ella sonrió tímidamente y me dijo que había vuelto a la universidad para estudiar trabajo social, que quería ayudar a familias disfuncionales para prevenir que otros cometieran los mismos errores que ella. También había estado haciendo voluntariado anónimo en la fundación, trabajo que don Esteban le había permitido hacer después de rogarle durante semanas. Por primera vez en meses, miré a Marina y vi destellos de la niña que había criado. Le dije que estaba orgulloso de ella, no porque hubiera alcanzado alguna meta final, sino porque estaba haciendo el trabajo duro de cambiar. Ella comenzó a llorar abiertamente, preguntándome si eso significaba que podía perdonarla. Le respondí que el perdón no era un interruptor que se enciende o apaga, sino un proceso,
que sí estaba en ese proceso, pero que reconstruir confianza tomaría tiempo. Ella asintió diciendo que no esperaba que todo volviera a ser como antes. Solo esperaba que algún día pudiéramos tener algún tipo de relación, aunque fuera diferente. Le dije que podíamos intentarlo despacio con pasos pequeños. Antes de irse, Marina me dijo que había firmado documentos renunciando legalmente a cualquier reclamo sobre mi herencia, porque necesitaba demostrarme que estaba ahí por mí, y no por lo que yo poseía. Después de que se fue, me senté en el taller con el viejo reloj de bolsillo en las manos, observando su mecanismo funcionando perfectamente después de tantos años. Como ese reloj, pensé que quizás algunas cosas rotas podían ser reparadas con suficiente paciencia y cuidado. El primer año de la fundación fue desafiante pero profundamente gratificante. Aprendimos sobre los sistemas legales y las innumerables formas en que los ancianos pueden ser vulnerados, pero también aprendimos sobre resiliencia. Cada anciano que ayudábamos tenía una historia de supervivencia y dignidad mantenida contra todas las probabilidades. Don Esteban se convirtió en algo más que mi abogado. Era mi confidente y amigo cercano. Una tarde me comentó si alguna vez imaginé que mi dolor se convertiría en propósito para tantos. Le respondí que nunca lo imaginé, que cuando Marina me humilló solo sentía desesperación, pero ahora entendía que incluso nuestros momentos más oscuros pueden iluminar el camino para otros. Los medios seguían interesados en la fundación pidiendo entrevistas periódicas. Durante una entrevista en vivo con una cadena nacional, el presentador me preguntó si había perdonado a mi hija. La pregunta me tomó desprevenido. Respiré profundamente y respondí que el perdón era un viaje, no un destino, que mi hija estaba haciendo el trabajo difícil de cambiar genuinamente y que aunque no la había perdonado completamente, estaba en proceso de hacerlo. Después de la entrevista recibí cientos de mensajes de personas agradeciéndome por mi honestidad. Muchos estaban lidiando con sus propias situaciones de perdón complicado y encontraban consuelo en saber que no estaban solos. La escuela de carpintería se convirtió en un éxito más allá de mis expectativas. Los primeros 15 estudiantes completaron su formación y varios ya habían conseguido empleos. Andrés demostró ser no solo talentoso, sino también líder natural, comenzando a ayudarme a enseñar a los nuevos estudiantes. Me dijo un día que yo había cambiado su vida y que quería hacer lo mismo por otros. Una mañana de otoño, exactamente un año después del incendio, Marina apareció nuevamente en el taller. Esta vez traía consigo a una mujer mayor de unos 70 años que caminaba con dificultad apoyándose en un bastón. Marina me presentó a doña Beatriz, una de las ancianas que conoció durante su voluntariado. Doña Beatriz me miró con ojos llenos de emoción y me dijo que la fundación le había salvado la vida literalmente. Sus hijos la tenían encerrada en un cuarto sin calefacción alimentándola con sobras. Pero la fundación intervino legalmente y ahora tenía su propia vivienda y cuidadores que la trataban con dignidad. Luego doña Beatriz tomó mis manos y me explicó que mi historia le había dado el valor para denunciar su situación. Cuando leyó en el periódico cómo yo mantuve mi dignidad a pesar del rechazo de mi hija, pensó que si ese hombre podía ser fuerte, ella también podía serlo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin vergüenza. Este era el verdadero legado, no el dinero ni la fama transitoria, sino el impacto transformador en vidas reales. Después de que doña Beatriz se fue, Marina y yo nos quedamos solos. Ella me preguntó si me gustaría cenar con ella la semana siguiente para su cumpleaños. Solo nosotros dos, como solíamos hacer cuando era niña. Le respondí que me encantaría, y su sonrisa iluminó su rostro de una manera que no había visto en años. Esa noche, acostado en mi habitación, reflexioné sobre el increíble viaje del último año. Había pasado de la humillación más profunda a un propósito renovado. Había perdido a mi hija para quizás eventualmente recuperarla transformada. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas positivamente. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es tarde para defender tu dignidad, que el respeto propio no es negociable, y que incluso de las cenizas del dolor más profundo puede surgir algo hermoso y transformador.
La cena de cumpleaños con Marina fue más emotiva de lo que anticipaba. Nos reunimos en un restaurante pequeño y acogedor, el mismo lugar donde celebrábamos ocasiones especiales cuando ella era niña. Marina llegó puntual, vestida de manera simple pero elegante, sin las joyas caras, ni las marcas de diseñador que antes definían su apariencia. Al principio la conversación fue algo incómoda, como suele suceder cuando dos personas están reconstruyendo puentes quemados. Pero gradualmente, conforme la comida avanzaba, las palabras fluyeron más naturalmente. Marina me contó sobre sus estudios de trabajo social compartiendo historias de las familias con las que estaba trabajando. Hablaba con pasión genuina sobre ayudar a prevenir el tipo de disfunción familiar que casi destruye nuestra relación. Su transformación era evidente. La mujer superficial que me había humillado hacía un año había dado paso a alguien más consciente, más empática, más conectada con lo que realmente importa en la vida. Le dije honestamente que estaba orgulloso de ella no solo por lo que estaba estudiando, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. Ella se sonrojó ligeramente, diciendo que todavía tenía mucho camino por recorrer, que a veces se despertaba en medio de la noche recordando lo que me hizo y se sentía abrumada por la vergüenza. Después del postre, Marina sacó un pequeño paquete de su bolso. Dentro había un marco con una fotografía que no había visto en años. Marina y yo en su graduación de preparatoria, ambos sonriendo con genuina alegría. Me explicó que ese día yo fui su héroe, y que en algún momento perdió esa perspectiva, pero quería recuperarla. Luego me contó sobre un proyecto que estaba desarrollando con don Esteban, un programa piloto dentro de la fundación específicamente para mediación familiar. La idea era ofrecer terapia y mediación a familias antes de que las relaciones se rompieran irreparablemente. Marina quería ser una de las facilitadoras creyendo que su experiencia personal le daba perspectiva única sobre cómo las relaciones familiares pueden deteriorarse y cómo pueden sanarse. Le aseguré mi apoyo completo diciéndole que la fundación necesitaba este tipo de programas preventivos. Cuando terminamos la cena y caminábamos hacia nuestros autos, Marina se detuvo y me preguntó si alguna vez podría perdonarla completamente. Le respondí que el perdón era un proceso continuo y que cada día que veía su esfuerzo genuino por cambiar, me acercaba más al perdón completo. Agregué que sí creía que ese día llegaría, que tal vez no olvidaría lo que pasó porque esas heridas dejaron cicatrices, pero las cicatrices son diferentes de las heridas abiertas porque son prueba de que sanamos. Marina me abrazó entonces con un abrazo largo y apretado que me recordó a cuando era niña. Me dijo que me amaba y que pasaría el resto de su vida demostrándome que ese amor era real. Yo también le dije que la amaba. Cuando nos separamos ambos teníamos lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de esperanza más que de dolor. 2 años después del incendio, la Fundación Dignidad Plateada operaba en 5 ciudades diferentes con un equipo de 50 empleados y cientos de voluntarios. Habíamos ayudado a más de 300 ancianos, y el impacto seguía expandiéndose. El programa de mediación familiar que Marina propuso se convirtió en uno de nuestros servicios más solicitados. Ella ahora trabajaba oficialmente para la fundación después de completar su maestría en trabajo social. Ver a mi hija facilitar sesiones de mediación ayudando a familias a evitar los mismos errores que casi destruyeron la nuestra era profundamente conmovedor. La escuela de carpintería también prosperaba habiendo graduado a más de 60 jóvenes. Andrés se había convertido en instructor principal y mentor para los nuevos estudiantes. Un día me visitó con noticias emocionantes. Iba a abrir su propio negocio de carpintería especializada y quería dedicar el 10% de sus ganancias a la fundación como forma de devolver lo que yo le había dado. El residencial Mateo Vargas finalmente se completó. Durante la inauguración oficial, el director de la constructora me cedió el micrófono. Le dije a la multitud reunida que hace 2 años estaba durmiendo en bancas de plaza sintiéndome invisible y sin valor, pero que hoy estaba ahí porque tomé una decisión simple pero crucial de nunca sacrificar mi dignidad, sin importar las circunstancias. Agregué que este residencial no era solo edificios de concreto y acero, sino un recordatorio de que cada persona, sin importar su edad o situación económica,
Merece respeto y dignidad. El aplauso fue estruendoso, pero lo que más valor tenía para mí fue ver a Marina en primera fila aplaudiendo con lágrimas de orgullo. Más tarde ese día, Marina, don Esteban y yo nos sentamos juntos en el taller preservado. Les dije que necesitaba hablar sobre la fundación, porque no viviría para siempre, y quería asegurarme de que continuaría después de mi muerte. Don Esteban ya había preparado los documentos legales necesarios para garantizar la continuidad a perpetuidad. Me giré hacia Marina y le dije que la había nombrado directora ejecutiva para cuando yo ya no estuviera. Ella se quedó boquiabierta preguntándome si estaba seguro. Le respondí que completamente seguro, porque había demostrado durante 2 años que su transformación era genuina y había dedicado su vida a ayudar a otros. Ella comenzó a llorar de emoción, prometiéndome que honraría esta responsabilidad y que la fundación seguiría creciendo. Don Esteban levantó una taza de café en brindis diciendo por Mateo Vargas, el carpintero que construyó algo más duradero que muebles, un legado de dignidad y compasión. Esa noche saqué el viejo reloj de bolsillo que Marina me había devuelto hacía 2 años. Marina había ganado el derecho de tenerlo nuevamente, porque su transformación había sido completa y genuina. Decidí que en su próximo cumpleaños se lo devolvería cerrando el círculo y simbolizando que nuestra relación finalmente había sanado. Los años pasaron con la quieta satisfacción de quien ha encontrado su propósito. Mi salud comenzaba a declinar gradualmente como era natural para un hombre de mi edad. Las manos que una vez tallaban madera con precisión, ahora temblaban incluso para sostener una taza de café, pero mi mente permanecía clara y mi espíritu estaba en paz. Marina se había convertido en una presencia constante en mi vida nuevamente. Cenábamos juntos al menos una vez por semana y hablábamos por teléfono casi diariamente. Ella nunca volvió a dar por sentado mi presencia. Una tarde de primavera, 3 años después de la inauguración del residencial Marina, llegó al taller con expresión seria. Me anunció que estaba embarazada y que yo iba a ser abuelo. La noticia me golpeó con fuerza emocional inesperada. Me explicó que había conocido a alguien llamado Ricardo, un maestro de escuela, un hombre humilde y bondadoso, muy diferente a Daniel. Me habló de sus valores y su dedicación a enseñar a niños de comunidades marginadas. Las lágrimas rodaban libremente por mis mejillas. Marina tomó mis manos y me pidió que fuera el padrino del bebé y que le enseñara las lecciones que me enseñó a mí. Durante los meses siguientes, mientras Marina transitaba su embarazo, pasamos mucho tiempo juntos. Le conté historias de cuando ella era bebé y de cómo su madre y yo soñábamos con su futuro. Le aseguré que su madre estaría orgullosa de la mujer en la que se había convertido. El bebé nació en otoño, un niño hermoso que llamaron Mateo en mi honor. Cuando Marina me lo puso en los brazos por primera vez, sentí que el círculo de la vida se completaba. Le susurré al pequeño que le esperaban grandes aventuras y que su abuelo le enseñaría todo lo que sabía, mientras su corazón siguiera latiendo. Ricardo demostró ser exactamente el hombre que Marina describió. Me dijo que había aprendido mucho de mi historia y que esperaba poder ser ese tipo de padre para su hijo. Le respondí que ya lo era. Conforme el pequeño Mateo crecía, yo iba debilitándome gradualmente. Los médicos diagnosticaron problemas cardíacos que requerían cuidado constante. Marina quería que me mudara con ella, pero rechacé la oferta gentilmente, diciéndole que necesitaba estar en mi taller, rodeado de las herramientas y los recuerdos que construyeron esta vida. Un día, mientras Marina alimentaba al bebé, le pregunté qué lección le gustaría que enseñara primero a su hijo cuando fuera mayor. Ella reflexionó cuidadosamente y me respondió que le enseñara lo que ella tardó demasiado en aprender: que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee ni en su estatus social, sino en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Sonreí con satisfacción porque mi hija había aprendido la lección más importante. Le prometí que se la enseñaría con palabras y, más importante, con ejemplo. Los años pasaron más rápido conforme envejecía. Pequeño Mateo cumplió 3 años, luego 4. Mi salud continuaba declinando lentamente,
pero cada día que despertaba era un regalo, especialmente cuando escuchaba las risas de mi nieto llenando el taller. El pequeño Mateo mostraba interés natural por las herramientas y la madera. Le enseñaba cosas simples como sostener correctamente un martillo y por qué la madera merece respeto. Un día me preguntó por qué la gente decía que yo era famoso. Le expliqué que no era famoso. Solo era un hombre que aprendió que defender tu dignidad es más importante que cualquier otra cosa. Me preguntó qué era dignidad. Le respondí que dignidad es saber que vales mucho sin importar lo que otros digan o hagan. Es no permitir que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres. La Fundación Dignidad Plateada ahora operaba en 15 ciudades y había ayudado a más de 1000 ancianos. Marina había expandido los programas enormemente. El impacto era medible no solo en números, sino en vidas transformadas. Don Esteban llegó un día con noticias de que el gobierno nacional quería reconocer mi labor con una medalla al mérito social. Acepté con la condición de que doña Beatriz y otros ancianos a quienes ayudamos estuvieran presentes en la ceremonia porque ellos eran los verdaderos protagonistas. La ceremonia se realizó en el Palacio Presidencial. Cuando el presidente me colocó la medalla, aproveché el micrófono para decir que esta medalla no era mía, sino que pertenecía a cada anciano que encontró el valor para defender su dignidad. Mi única contribución fue negarme a arrodillarme literal y figurativamente ante la falta de respeto. Semanas después, sentado en mi silla favorita con pequeño Mateo en mi regazo, sentí una paz profunda como si hubiera completado el propósito para el cual había nacido. Esa noche llamé a Marina y le entregué el viejo reloj de bolsillo, diciéndole que era hora de que lo recibiera nuevamente porque lo merecía. Le explicó que este reloj representaba generaciones de valores familiares y que ahora pasaba a su cuidado para que algún día pudiera entregárselo a pequeño Mateo. Los días finales llegaron con la quietud de las hojas cayendo en otoño. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu permanecía en paz absoluta. Marina y Ricardo se mudaron temporalmente al taller para estar cerca. Pequeño Mateo se acurrucaba junto a mí en la cama susurrando que me quería. Le respondía que yo también lo quería y que nunca olvidara las lecciones que le enseñé. Una mañana tranquila con el sol entrando por las ventanas, reuní a Marina, Ricardo y don Esteban a mi lado. Les agradecí por ser parte de este viaje extraordinario. Marina por encontrar el valor de cambiar. Ricardo por ser el hombre de valores que mi nieto necesitaba como ejemplo. Y don Esteban por su lealtad inquebrantable. Les dije que esto no era tristeza sino gratitud, porque había vivido una vida plena. Había conocido el amor, el trabajo honesto, el dolor de la traición y la alegría de la reconciliación. Cerré los ojos sintiendo la mano de Marina sosteniendo la mía. Mateo Vargas. El humilde carpintero dejó este mundo como vivió, con dignidad, propósito y amor. 10 años después, el joven Mateo, ahora de 14 años, trabajaba en el taller preservado junto a su madre, preparando una presentación para nuevos voluntarios de la fundación, que ahora operaba internacionalmente. Le preguntó a Marina si creía que el abuelo estaría orgulloso de lo que habían hecho. Ella sonrió mientras acariciaba el viejo reloj de bolsillo que llevaba siempre en su cuello. Le respondió que sabía que lo estaba porque su legado no fue el dinero ni la fama, sino enseñarles que la dignidad humana no tiene precio y que siempre debemos defender el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. En las paredes del taller museo colgaban fotografías de miles de ancianos ayudados, de jóvenes graduados y de familias reconciliadas. Pero la fotografía central mostraba a un anciano de 63 años sosteniendo herramientas de carpintero con expresión serena y digna. Debajo, una placa con palabras simples pero poderosas decía Mateo Vargas, el carpintero que construyó dignidad. Y su historia continuaba inspirando generación tras generación a defender lo más valioso que cualquier ser humano posee, su inquebrantable dignidad.